bienvenidos. Este mini video es el inicio a una serie donde vamos a conocer cómo se desempeñaban las culturas pre-incas y cómo todos sus conocimientos y tradiciones pudieron llegar a consagrar lo que hoy conocemos como el Gran Imperio Inca. Así que acompáñame a conocer el sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla. Se encuentra ubicado a 1 hora de la ciudad de Lima en el distrito de Cieneguilla. Este sitio fue ocupado por la cultura Ishma y anexado posteriormente a los incas. Entonces, ¿quiénes fueron los Ishma? Fue un dominio surgido entre los años 900 a 1470 después de Cristo en la costa central del Perú, ahora departamento de Lima. Aunque sus expresiones culturales no conformaron una unidad de estilo, se ha extendido la denominación de cultura Ishma a los posibles asentamientos de esa zona. Ishma es el nombre original de la divinidad de Pachacamac. La palabra Pachacamac es un vocablo compuesto de origen quechua, impuesto por los incas, cuyo significado es el hacedor del mundo. Ahora bien, ¿qué características nos ayudan a identificar a la cultura Ishma? Entre lo más destacado tenemos el uso masivo de grandes adobes de barro compactado. Esta es una característica muy relevante, ya que en una zona muy cercana se encontraba la cultura de los Lima, con una técnica diferente en donde realizaban sus estructuras con pequeños adobes. Y la segunda característica sería la presencia de grandes rampas de acceso, visualizado en la mayoría de las arquitecturas circundantes a la zona de Pachacamac. Pero ahora cuéntame, ¿qué pasó en Huaycán de Cieneguilla hace muchos años? ¿No? ¿Por qué lo veo así en este estado? ¿Y quiénes han llegado a vivir aquí? Bueno, sí, justamente, aunque usted no me lo crea, estos muros que ve a simple vista de piedra y barro tienen 1100 años de antigüedad. Estaríamos hablando del año 900 después de Cristo, de la cultura Ishma. Esta cultura vio a Huaycán de Cieneguilla como un oasis. ¿Por qué? Hay un río Lurín, hay unas tierras fértiles para realizar los sembríos. Anteriormente sembraban ahí el ají, el maíz, el maní. Actualmente la maracuyá y la coliflor es más abundante, más comercial aquí, ¿no? Pero en aquella época era el maíz y el ají. Entonces, había también gran cantidad de piedras para poder construir. Entonces, este lugar era perfecto para habitar. Comenzaron a construir sus casas, las viviendas, ¿no? Piedra y barro utilizaron para hacer los muros. Además del revestimiento que le dan, similar a un terrajeo como hacemos en nuestras casas, ¿cierto? Con el concreto. Aquí le daban con el barro. Mayor acabado, mejor firmeza la edificación. Eso no es todo, ¿va? Logran hacer también unos diseños, miren, que resaltan en los muros. Y estas son de una forma casi circular, ¿cierto? ¿Qué podría ser? ¿Qué significado podríamos darle? El sol, ¿no? Un elemento de naturaleza. O la luna, cuando estaba llena. Además, si contamos, ¿cuántos hay ahí? A ver. Las estaciones. 12, ¿cierto? 12 como qué, a ver. Como los meses del año, ¿no? Entonces podría tratarse de un calendario. Si en este caso fuera la representación de las lunas, cuando estaban llenas, un calendario lunar. Y con ellos podían controlar las épocas de la cosecha o de las estaciones, como bien menciona el Señor. El tamaño también se ve, ¿no? El tamaño también. Ya acá más No grande. varía el tamaño, ¿no? En Claro, ocasiones termina ya. podría ser también algo ahí, un indicador de que sean más lunas o... Ahora, vemos también esos agujeros, ¿no? Esas fosas oscuras. Son las estructuras funerarias, las tumbas. Y ya, y si me acerco, ¿qué puedo encontrar ahí? Vas a encontrar los restos óseos de la gente de la época, pero ya disturbados por los guaqueadores, profanadores, ¿no? Gente que no valoraba su patrimonio. Ahora tú dirás, ¿no, Jan? Tú me estás diciendo que estas son las estructuras, o mejor dicho, las habitaciones, las viviendas de la cultura Ishma, ¿cierto? ¿Y qué hacen cerca de las tumbas? Dirás. ¿Actualmente nosotros vivimos con nuestros muertos? No, ¿cierto? Suena raro incluso decirlo, pero la cultura Ishma, su tradición era distinta en este tema. Ellos no creían en un infierno, no creían en un cielo. El pariente Ishma moría, era enterrado cerca de sus casas, porque ellos creían que los espíritus vivían en un mundo paralelo a ellos, y aún estaban acompañándolos. Entonces, por tal razón, los entierran cerca. Acompáñenme por aquí, por favor, a conocer más. Ahora sí, ya aclarado el punto de quienes desarrollaron esta zona, hablemos de Huaycán.
El complejo abarca un área de 18 hectáreas. La ubicación de Huaycán de Cieneguilla fue estratégica, ya que permitió el control de las rutas del intervalle, siendo su conexión con las quebradas y valles de la parte sur como Chilca y Mala, lo que habría determinado su presencia en el margen del río Lurín. Las edificaciones de Huaycán de Cieneguilla comprenden algunas monumentales destinadas a albergar o reunir personajes de la élite del pueblo Ishma, siendo las residencias más suntuosas y complejas atribuidas a los personajes de la mayor jerarquía. Entre otros edificios que se construyeron en Huaycán, destacan talleres, depósitos, así como recintos en el subsuelo, algunos utilizados como almacenes y otros como recintos fúnebres, como lo explicaba nuestro guía. Esta importancia fue aprovechada por el aparato imperial inca para instalar el centro de control en esta parte del valle, desde donde habría accedido a las diversas rutas y recursos que controlaban en este sitio. Cabe resaltar que este complejo estuvo en abandono por mucho tiempo. No se le brindó la importancia correspondiente, siendo objeto de saqueos de innumerables objetos de valor histórico. Actualmente se ha logrado que los pobladores de Huaycán de Cieneguilla, junto con el gobierno local, se involucren con el cuidado de la zona arqueológica y sean partícipes de la gestión de su patrimonio. Muchas gracias por compartir conmigo un video más. Recuerda que si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Muchísimas gracias.